Casi nada. Vale, pues muchas gracias, José Luis. Bueno, pues venga, vamos a hablar. Vamos a intentar desarrollar y a ver si me enseñáis algo, porque ya sabéis que lo principal que tiene un profesor es que le enseñen también los alumnos en un momento dado cuando está intentando explicar. Todo aquello que habéis querido preguntar sobre liderazgo y que nunca os habéis atrevido a preguntar, hoy es el día. Es el momento y la situación y mi conferencia o mi intervención o lo que voy a intentar compartir con vosotros es todo lo que hay de liderazgo. Sí, vamos a hablar de Donald Trump, no os preocupéis, es decir, que vamos a hablar de liderazgo. Liderazgo es muy interesante como materia en sí mismo, ¿no? Pero lo importante es que vosotros, que estéis haciendo un máster para que posteriormente podáis poder aplicar todo lo que se va a ver, preguntéis qué es lo que hace que una persona sea un líder, qué variables son las que inciden en el liderazgo, y vamos a hacer un poco un análisis de las situaciones más actuales que hay de liderazgo. El modelo que voy a intentar explicar se llama liderazgo auténtico. Es un modelo que surge en el 2012 y es un poco el resumen de todo. Y es un poco cuando la gente dice, ¿por qué mucha gente habéis hablado de que Donald Trump podía ser presidente? Lo digo porque ahora que se habla de mucha gente, yo en un artículo en febrero de este año dije que podía ser presidente de Estados Unidos Donald Trump, también analizando un poco sus variables de liderazgo. Porque una de las cosas fundamentales que hoy día la gente quiere en el líder es la autenticidad. Y la autenticidad sí que Donald Trump es muy auténtico. No quiero decir con esto que sea mejor o peor, es autenticidad. Por lo tanto, si vosotros tenéis que ser grandes líderes, que el día de mañana llevéis una empresa, pensar que uno de los elementos fundamentales es la autenticidad. Y vamos a trabajar ese concepto tan actual del liderazgo auténtico. No vamos a remontarnos a las teorías de liderazgo antiguas, porque yo creo que no merece mucho la pena. Lo que vamos a saber cuándo y cómo sucede el liderazgo. ¿Qué hoja de ruta vamos a tener? Pues independientemente de la multitud de preguntas que me tengáis que hacer, porque es interesante que establezcamos diálogo más que uno suelte aquí su rollo, lo que vamos a intentar ver es estas 8 cosas. ¿Qué es el liderazgo auténtico? ¿Cuáles son los 4 factores que inciden en los estudios que se están haciendo desde la psicología en el liderazgo auténtico? El modelo de las 3H, humildad, honestidad y humanidad. Veremos cómo está incidiendo la humildad, la honestidad y la humanidad. ¿Cómo se desarrolla este liderazgo auténtico? Veremos 2 aportaciones de 2 mundos que están incidiendo mucho. Uno es el mundo de la inteligencia emocional, por qué la gente, las emociones hace que se lidere mucho mejor que desde un lenguaje eminentemente, digamos, racional. Y veremos cuáles son las aportaciones de la psicología positiva. Veremos un modelo de liderazgo auténtico para los millennials, porque claro, tenemos que estar pensando qué tipo de liderazgo quieren la gente que está actualmente ocupando puestos profesionales. No vamos a hablar del liderazgo que yo tuve que sufrir cuando me incorporé en Telefónica hace ahora multitud de años, o el liderazgo de hace simplemente 10 años. Ahora mismo hay otro modelo de liderazgo. Vamos a estudiar el modelo de liderazgo actual. Y vamos a ver unas conclusiones que hace un líder como tú en un sitio como este. Ya veis un poco cómo van mis conclusiones. ¿Qué hace un líder como tú? Todos y cada una de las personas que estáis aquí podéis ser grandes líderes. Ese es el primer elemento fundamental. Todos tenemos una versión de líder. Entonces, me adelanto a una pregunta que me soléis hacer. ¿El líder nace o se hace? El líder es una persona que tiene unas capacidades determinadas por su elemento genético, pero que fundamentalmente es una persona que tiene en una situación una capacidad de dar una respuesta de liderazgo. Todos podemos ser líderes en diferentes circunstancias de la vida. Esto está súper demostrado. El liderazgo no es un elemento determinado genéticamente. Es un elemento que te determina genéticamente tu capacidad de inteligencia, que te determina genéticamente tu capacidad, digamos, de tener unas determinadas habilidades, pero nunca te van a determinar la capacidad de poder ser líder. Por lo tanto, el líder se hace. Bien, con esa conclusión vamos a ir viendo todos y cada uno de los elementos. Y lo que es fundamental son las preguntas. Os digo lo mismo. Preguntarme, porque si no, no vamos a estar aquí contando yo mi batallita y vosotros no sacando el máximo provecho que tenéis que sacarlo. Preguntas que tenéis. Ya llevamos 5 minutos y tenéis que tener alguna pregunta. Venga, ¿quién se lanza a preguntarme algo sobre el liderazgo antes de empezar?
aquellas preguntas que tengáis, temas que estáis pensando. Esto es un debate habitual de cafetería, ¿no? ¿Quién es el líder? ¿O cómo es un líder? Venga, preguntas que tengáis. No me digas que sabéis ya todo lo del liderazgo, porque entonces seréis los primeros que saben todo del liderazgo. Fíjate cómo será el liderazgo la palabra, que es la palabra que tiene más acepciones en Google. Es decir, tú das en tu buscador, pones liderazgo y el mayor número es la palabra que tiene mayor número de... ¿Eso qué significa? Que nadie sabe lo que es liderazgo, entre otras cosas. Todos sabemos aproximadamente cómo es el liderazgo y una de las cosas fundamentales, que el liderazgo va evolucionando muy rápidamente y que lo que ayer era un líder, hoy no es un líder y que los líderes se adecuan mucho a las características de las personas. Venga, preguntas. Soy psicólogo, con lo cual aguanto el estrés y el silencio bastante adecuadamente. No os preocupéis, no me estéis estresando por no preguntar. Podéis preguntar cuando queráis, si queréis. Yo tengo una pregunta. Visto. Su opinión. Yo me acuerdo en la universidad de una profesora de esos temas que nos decía que seguro podríamos resolver cualquier problema técnico, pero que los peores problemas que íbamos a tener en nuestra carrera profesional iban a ser relacionados con personas. Seamos líderes o compañeros o lo que sea. Y a lo largo de mi carrera yo más o menos se lo acuerdo. Y quería saber su opinión. Estoy de acuerdo. Está tu profesora aquí, te voy a decir. Vamos a ver. Cuando yo ingresé en Telefónica, yo decía que entre los ingenieros de telecomunicación y Dios estábamos los ingenieros humanos, que éramos los psicólogos. Se cachondeaban de mí, pero bueno, era también un posicionamiento para posicionarte delante de los ingenieros, ¿no? Pero yo siempre les decía lo mismo. Los problemas técnicos tienen una solución racional. Los problemas de personas no tienen una solución racional. El ser humano necesita una cosa básica, que es que nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro límbico, nuestro que se llama el cerebro reptil, que entiende de emociones. Y si tú quieres entender a alguien, comunicar, lo primero es una emoción. Luego hay que llevarlo al cortes, porque el ser humano sin racionalizar no sabemos. Pero lo primero para comprender una persona, lo primero para generar una empatía, una simpatía, un rapport con una persona, es lo emocional. ¿Os han formado vosotros en lo emocional? ¿Nos forman en lo emocional en la universidad? No es habitual. Por lo tanto, tenemos una carencia enorme de entender cómo funcionan las personas. Entonces tú vas con tu lógica de razonamiento a una situación de trabajo y te encuentras que el problema no es un elemento racional, es un elemento emocional. La mayoría de los comités de dirección que yo intervengo, consejeros delegados, presidentes, los problemas que tienen son problemas de personas, no son problemas técnicos. Y en momentos tan difíciles como los actuales, que está cambiando todo el mundo de negocios, todo el universo, el gran problema que hay es cómo conseguir que personas salgan de su zona de confort, de su habituación, de estar haciendo lo mismo. Y claro, lo atacas desde un punto de vista racional y no lo atacas desde un punto de vista emocional. No vas a poder conseguir este cambio. Totalmente de acuerdo. Por eso es importante que os forméis en estos temas. Por eso es importante que una cosa que nos ha generado mucho interés, que es el tema de cómo gestionar personas, es importante en cualquier carrera, en cualquier ámbito. Porque al final somos personas las que estamos trabajando y las que están generando equipos y resolución de problemas. Totalmente de acuerdo, pero lo que es importante es que tú seas consciente del tema y que dediques tiempo a aprender unas cosas que habitualmente la gente no las intenta aprender. Por ejemplo, en un momento dado tú sabes lo que es la empatía, sabes poner en el lugar del otro. ¿Cuántas veces habéis visto la empatía? ¿Cuántas veces habéis practicado la empatía? ¿Cuándo en un momento dado os guiáis por las primeras impresiones de una persona? ¿Cuándo cuando a una persona ya la ves la primera vez ya piensas cómo es esa persona? Yo tengo una visión, ya veo a la persona y ya sé cómo es. Esas situaciones están generando una serie de creencias, estereotipos, formas de pensar tuya, que conlleva a tu conducta, a tu forma de comunicarte, a tu forma de relacionarte. Y te están condicionando.
El gran problema de la comunicación, fijaros, no es la comunicación, es la percepción que tú tienes antes de comunicar, porque comunicas solamente aquello que has percibido. Si tú percibes la realidad así, luego la comunicación es una habilidad, pero estás transmitiendo tu percepción de la realidad. ¿Cómo tiene la percepción de la realidad la gente que trabaja contigo? ¿Qué opina verdaderamente de ti en un momento dado? Todo eso genera mucho trabajo desde el punto de vista emocional. Lo que pasa es que es muy difícil desnudarte tú delante de la gente emocionalmente. ¿Cuántas veces lo habéis hecho? Pocas. ¿Por qué? Porque es difícil. Y más en una cultura como la nuestra, que está muy habituada a no tener, digamos, a tener muchas vergüenzas públicas. La cultura latina en concreto, ¿no? Frente a la cultura anglosajona, que le da idénticamente igual. ¿Vosotros no habéis visto al Trump qué vergüenza ajena tiene de alguna de las cosas que dice? ¿Tú crees que él tiene vergüenza? ¿Que él piensa que lo que está diciendo le da vergüenza? ¿Pero por qué? Porque ha trabajado personalmente. Para comprender a las personas, lo primero que hay que hacer es comprenderte a ti mismo. Si tú quieres motivar a la gente de tu equipo, tú estás automotivado. Si tú quieres comunicar acción a la gente, tú te autocomunicas contigo mismo. Es muy importante ese trabajo personal que tenemos que hacer todos para ser un buen líder. Lo primero que aconsejo yo en coaching que hacemos a directivos y a líderes es conócete a ti mismo. Una frase tan antigua como la Grecia clásica, pero es verdad. Si no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a querer ser un buen líder? Si tú eres el primero que no aceptas que nadie te critique, o eres el primero que no aceptas la delegación como elemento básico para poder gestionar y crecer, eso es elementos de tu trabajo personal. Totalmente de acuerdo con tu profesora, y en la vida te demuestra cada vez más que cuanto más interés es esto de las personas, mayor desarrollo vas a tener. Mis hijos, que tienen un problema, que mi mujer y yo somos psicólogos, tienen un gran problema los chavales, lo podéis comprender, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo, ¿qué habéis aprendido en el día de hoy? Pero que no, ¿qué has aprendido de matemáticas o de química? De ese chico que te ha puesto una zancadilla en el patio, de esa persona que te ha mirado y no te ha mirado, de esa chica que quieres ligar y que no. Esos aprendizajes vitales son muy útiles en tu entorno profesional, porque luego vas a tener un entorno profesional donde lo vas a utilizar, donde una mala comunicación, donde una mala percepción de tu realidad te pueden condicionar. La primera lección que hay que hacer para ser un buen líder es, ¿te conoces a ti mismo? No es cuestión de ser mejor líder el que se aprende 4 cosas otro, sino el que se conoce a ti mismo. Si tú ves a Trump se conoce a sí mismo todo lo que tú quieras, igual que Obama. Por eso pueden liderar, porque se conocen a sí mismos. Vamos a ver de estilos, de formas, podemos hablar 24.000 cosas. Pero que se conoce a sí mismo y sabe lo que es. Y tú sabes que lo que dice es lo que piensa, y lo que piensa es lo que dice. Eso da verosimilitud a un liderazgo. Y eso es lo que hay que intentar conseguir todos y cada uno que queremos ser líderes. Que luego la situación hay líderes diferentes, de acuerdo. Yo si hay un accidente en un avión, no quiero el líder que me haga una asamblea para decir por dónde. Quiero el líder autoritario militar que me dice todo por la izquierda. Pues obviamente estamos en una situación de emergencia, ¿no? Es decir, hay una variable situacional que condiciona claramente el tipo de liderazgo. Pero lo normal es que necesitas líderes colaborativos. Estamos en un entorno millennial. No necesitas un líder que impongas. Cuando yo empecé en Telefónica, era el poder de experto. El que más sabía era el que era más líder. Yo me acuerdo que mi jefe me guardaba esa información. Hoy día está todo en la red. No tiene sentido el tener poder de experto. Tu poder es el poder de la influencia, el saber influenciar a la gente, el saber lo importante que es que cuando dices una cosa, esta gente te está atendiendo. Y eso es lo que hay que trabajar para poder llegar a ser un buen líder. Pero totalmente de acuerdo con tu profesora. Venga, más preguntas. Venga, animaros, líderes. Una persona con un tipo de personalidad perfeccionista, o sea, se puede conocer muy bien, pero puede llegar a ser un líder, por lo que está diciendo, pero no costaría muchísimo más una persona con otro tipo de carácter, de personalidad. Bueno, basado en la hipótesis de que todo el mundo puede llegar a ser líderes, hay gente que le va a costar mucho más que a otro, totalmente de acuerdo. Es decir, la distancia es más grande. Yo siempre pongo un ejemplo. El gran orador de la Grecia clásica era Pericles. Pericles, todo el mundo destaca con su gran capacidad de ser un orador. Pericles tenía dislexia, era cojo, era virojo, como se dice en mi pueblo.
Además, era una persona no agraciada físicamente. Era una persona que se metía piedras en la boca porque no podía de tartamudear. Y fue el gran orador griego. Lo tenía difícil, pero llegó a serlo. ¿Eso qué quiere decir? Primero, un avance de que todo el mundo puede llegar a ser. Segundo, hay características de tu personalidad que te facilitan más. Si tú eres una persona que no has tenido mucha relación social, eres una persona que te has encerrado, te va a costar mucho más. No significa que no seas capaz, sino que alguien te tiene que tirar para descubrirte un mundo que no has estado habitualmente. Pero todos somos fruto de una historia de aprendizaje, todos. Los ingenieros os habéis metido en hacer una historia de aprendizaje X. Los abogados, yo cuando doy estas mismas sesiones en el colegio de Derecho, siempre me están pidiendo bibliografía al final. Bueno, ¿qué libros hay para explicar? Claro, son gente que se le mueve el porqué de las cosas. Los ingenieros os mueven el para qué. Por ejemplo, los psicólogos nos mueven el cómo. Hay 4 estilos de aprendizaje. El por qué, el para qué, el cómo y el cuándo y cuánto. Y si eres más pragmático, más operativo o aplicado, como puede ser un ingeniero, todo. Entonces, sabiendo el estilo de aprendizaje que tenéis cada uno, un buen coach o un buen profesor te puede sacar tu versión mejor de ser líder. ¿Que eso significa que tu versión de ser líder llega a 3 y otra puede llegar a 10? Pues hombre, claramente. Pero no podemos renunciar a que todos y cada uno podemos llegar a ser unos buenos líderes. El perfeccionismo que tú dices, que es muy característico de las personas que os dedicáis a ingeniería, lo que os hace es que seréis unos líderes perfeccionistas. ¿Qué significa? Pues seréis líderes que tenéis que tener mucha seguridad antes de tomar una decisión, entonces tendréis que trabajar el grado de incertidumbre a tomar una decisión. Muchas veces hay mucho grado de incertidumbre a tomar una decisión, y es sano y bueno que una persona no tenga lo que los psicólogos llamamos disonancia cognitiva, que es que cuando tomes una decisión digas, joder, si hubiese tomado otra. No, cuando tomas una decisión la has tomado. Seguro que si tomo otro, pero he tomado este tren y este tren me lleva hasta allí. Si me hubiese tomado otro tren, hubiese tomado otro tren. Es muy importante que las personas evolucionen y hagan su discurso en función de sus características. ¿Esto qué conlleva? Pues que cada uno somos líderes diferentes. No hay un líder igual uno que otro. Hay características más o menos asimiladas, pero todos somos diferentes tipos de líderes. Otra conclusión, no hay un solo tipo de líder. No hay una sola persona que sea líder. Hay muchos líderes y depende mucho de las situaciones. Puede ser uno mejor un líder que otro. ¿Cuántos de vosotros será el líder tomando las cañas y en cambio no es el líder en su ámbito profesional? ¿Por qué? Porque esa persona en ese ámbito, en ese ecosistema, se relaciona de una forma adecuada para poder ser un líder. En cambio, cuando le cambian las condiciones, esa persona no evidencia su capacidad de ser líder. Esa es un poco la filosofía. Venga, más preguntas. O vamos viéndolo poco a poco y vamos haciendo preguntas. Bien. ¿Qué significa ser auténtico? Se refiere a uno mismo. La autenticidad no es un elemento, que se puede aprender. Es un elemento que se trata de que en un momento dado descubras que lo más importante es ser como tú piensas. En este momento de los millennials y del desarrollo de la generación de los millennials, el tener una persona que oculta algo, que se le vea falso, no es un líder. No hay que sonreír falsamente. No hay que expresar cosas falsas. Hay que ser auténtico, ser fiel a uno mismo. Si vosotros queréis dirigir bien un equipo, queréis llevar bien un desarrollo, un proyecto, lo primero que tenéis que ser sois auténticos, exclusivos, únicos en el mundo, diferenciales, sois vosotros. Fijaros en el cambio que hay de la percepción clásica del líder con carisma, que siempre tenía que estar diciendo un determinado discurso, etcétera, etcétera. Ese no es el líder de futuro. ¿Eso qué significa? Ser fiel a sí mismo. ¿Y por qué surge este concepto ahora? Por 3 razones fundamentales. Por la situación de crisis económica. Hay un comportamiento decepcionante de los líderes. Si yo ahora os hago una cosa que hago en el Instituto de Empresa, donde llevo también 20 años dando clase, que me hagáis vuestro listado de líderes, algunos más de 3 líderes os va a costar sacar un listado. Algunos me pondréis líderes, pues bueno, ha habido gente que me ha puesto, pues que te digo, me acuerdo cuando estaba del Bosque seleccionador de fútbol, porque no buscaban líderes. ¿Pero por qué? Porque hay una decepción habitual del modelo clásico del liderazgo, que es un modelo donde una persona
te cuenta una cosa diferente a la que tú ves, le estás viendo. Es que yo estoy viendo que, señor, no vamos a hacer ningún análisis político, que lo podéis hacer fácilmente, pero tú ves los políticos cuando están interviniendo y dices, este no es auténtico. ¿Por qué Obama se llevaba al público de entrada? Ha sido el líder de los últimos 8 años mejor, pero con diferencia. Porque le veías auténtico, que luego tenía mucho de preparación y todo el tema. ¿Qué os pasa con el Papa actual? Le podéis criticar lo que quiera, pero es auténtico. Cuando le dice lo de yo soy Charlie, y dice, bueno, muy bien, yo estoy de acuerdo de que no hay que meterse, pero si alguien se mete con mi madre, yo le pego una leche. Y eso lo hizo un Papa. ¿Por qué? Porque es auténtico. Entonces, la autenticidad es el elemento fundamental de ser líderes. Y todos vosotros podéis ser auténticos, ¿no? Con lo cual ya tenemos la capacidad de ser líder, ¿no? Ya tenemos el primer elemento. La segunda razón que surge es el desarrollo de las investigaciones de inteligencia emocional. La inteligencia emocional como variable predictiva de liderazgo. Veremos estudios donde todos los líderes, donde más destacan, es la capacidad de tener una inteligencia emocional. Y me dice, ¿y dónde se adquiere la inteligencia emocional? Bueno, hay gente que su entorno familiar le ha hecho tener mucha inteligencia emocional. Si tienes un entorno familiar donde los sentimientos se han podido expresar, se has podido generar una situación adecuada, hay también casos en los cuales no ha podido ser eso y tienes unas determinadas lacras en tu historia de aprendizaje. Pero lo fundamental para desarrollar inteligencia emocional es meterte en follones con gente, estar todo el día hablando con gente, estar todo el día desarrollando con gente. ¿Sabéis cuál es la variable predictiva mayor que tienen ahora dos empresas como Google y Amazon para ver si tienen una capacidad de liderazgo? La cantidad de veces que en tu currículum te has metido a organizar cosas con grupos diferentes. Si has estado en una ONG, si has organizado las fiestas de fin de año, si has organizado... ¿Y por qué? Porque has tenido que poner en marcha tu inteligencia emocional. No me digáis que organizar una fiesta en un momento dado no te significa tu inteligencia emocional, no significa que el estar atendiendo, siendo voluntario, no desarrollas tu inteligencia emocional. Por lo tanto, las variables predictivas de tener inteligencia emocional es no el currículum vitae, sino el currículum de vida. Por eso muchas veces cuando yo tengo muchos procesos de selección, se me presentan ingenieros y me hablan de su currículum vitae, he hecho esto, digo, no, dime tu currículum de vida. ¿Qué cosas has hecho? ¿Qué situaciones has tenido que te has puesto en ridículo y no sabías cómo salir? Porque ese currículum de vida, con tu currículum vitae, confecciona tu capacidad de liderazgo, no tu capacidad técnica. Puedes tener un gran currículum técnico y tendrás un gran currículum, digamos, para ser ingeniero, para ser técnico. Pero si vosotros queréis ser el día de mañana directores generales de una compañía, tenéis que desarrollar vuestra faceta de liderazgo. ¿Y cómo se desarrolla? Metiéndote en follones, haciendo cosas. Os tenéis que hacer una pregunta siempre. ¿Cuándo es la última vez que he hecho algo que no sabía cómo se hacía? Si hace mucho tiempo que esa pregunta no la habéis hecho, tenéis un problema, tenéis obsolescencia de habilidades. Y estas habilidades, la capacidad de empatía, la capacidad de estar con la gente, hay que desarrollarla tanto, entrenarla tanto como la capacidad de pensar. No pensar que, fijaros, yo me quedé viudo con 36 años, luego me he vuelto a casar y tengo hijos ahora. Bueno, yo tengo hijos he sido padre a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50, con lo cual tengo hijos de todas las edades. Pero cuando me quedé viudo, yo me acuerdo que después de 3 años de estar viudo, empecé a volver a intentar ligar, ¿no? A ver si hacía... Y es que se me había olvidado las habilidades de ligar. ¿Por qué? Porque no había perdido la costumbre y tenía que empezar desde el principio a desarrollar en esos ámbitos habilidades diferentes. Claro, yo venía hacía muchísimos años que no había estado en un proceso de ligue, entre comillas, y es una habilidad. Y hay que entrenarla como cualquier otra cosa. ¿Por qué estamos pensando que solamente se entrena el conocimiento y no se entrena también las habilidades y las capacidades de ser emocional? Y el tercer elemento, que es muy interesante, es la eclosión de la psicología positiva. ¿Qué significa la psicología positiva que surge a finales de los años 90? Pues que la psicología hasta hace un tiempo siempre se basaba en los raros, en los anormales, en las enfermedades psíquicas. Y viene un autor que es Martin Seligman y dice, bueno, ¿y por qué no nos basamos más bien en los que están bien? Es decir, ¿por qué siempre pensamos en la carencia y no pensamos en las fortalezas? Porque a mí, me acuerdo cuando era un chaval en el colegio, siempre mi padre quería que sacara más de un 5 en gimnasia, que nunca lo sacaba, y en cambio sacaba un 10 en matemáticas y nunca me lo valoraban. ¿Por qué no te basas más en lo que tú tienes como fortaleza que en las carencias?
Todos tenemos muchas fortalezas. Ese concepto lleva al foco en la autorrealización como valor del líder. La persona que no está autorrealizada, poco líder puede ser. Y hay muchos líderes de boquilla por ahí que cuando les ves son unos mindundis personales, porque no se han trabajado las personas. Son personas que pueden tener el puesto de líder, pero nunca será el líder. Puedes tener el puesto directivo, pero nunca será el líder. Porque el liderazgo te lo trabajas tú con tu autorrealización personal. No, tú, interrumpe. Lo último que has dicho, por ejemplo, Napoleón, Führer o Hitler, que no estaban autorrealizados, tenían sus problemas depresivos. Sin embargo, creo que fueron líderes. Vamos a ver, ahí tu diferencia en el momento histórico y la situación, ¿vale? Alemania, una primera guerra mundial que hacen que un tratado de Versalles que más o menos tienen que pagar los franceses hasta la última. En un momento dado surge un discurso y buscan un chivo expiatorio, que son los judíos. Y sale un discurso autoritario. Y el pueblo quiere escuchar un discurso autoritario. Porque el que más votó a Hitler fueron la gente más pobre. Es decir, es igual que ahora mismo con mi querido amigo Trump, no puedo volver a la actualidad. Quien más le ha votado no son los ricos que están en su mismo nivel, son la gente pobre que se autoproyectan a una persona que le cuenta una autenticidad. Lo peor que tenía Hillary Clinton que es falso. Y fíjate que pero la gente piensa que es falso. En cambio el otro es auténtico y dice barbaridades, lo que le sale de lo que haga falta, porque dice, fíjate que ha mantenido que Obama no era americano hasta hace un mes y lo mantenía con todo su morro, pero lo dice porque le da la gana. Pero ¿tú qué piensas? Es auténtico, es como Reagan, era auténtico. Entonces, el gran problema es que el líder es auténtico, pero la ética del líder es lo que más me preocupa. A mí ayer me hicieron una entrevista en la radio y me decían, Javier, ¿y tú como experto en líder, qué piensas del tema de Trump? Digo, a mí no me preocupa Trump, a mí me preocupa la ética de Trump, porque el problema es que Trump ha enganchado con su autenticidad en una determinada autoridad, pero Trump puede llevar, en un momento dado, con un elemento no ético, a una situación horrible a todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que prefieres políticos que sean mentirosos, entre comillas mentirosos, o no auténticos, pero que no te lleven a ese caso? Bien, pero el pueblo es soberano. Y si decide el otro, el problema es cómo podemos hacerlo. Entonces, Hitler, Napoleón, estaban en un momento histórico en el cual un comportamiento autoritario les servía. ¿Por qué Putin es tan querido en Rusia? No sé si habéis ido a Rusia, yo he ido 2 o 3 veces el año pasado. Y la gente dice, no, en Rusia, el ruso medio dice, queremos tener este tío, ¿por qué? Porque vienen de una estructura mental de un partido autoritario y lo que le gusta es una persona que le mantiene una fidelidad totalmente autoritaria. Entonces, el problema, fijaros, son los contextos. Los problemas sociales hacen que emerjan determinados tipos de líderes. Entonces, en este momento puede surgir un líder autoritario en un entorno europeo, por ejemplo. Muy difícil. ¿Pero por qué? Por un elemento fundamental. Hay un gran santo en contra de cualquier autoritarismo, que es, perdonad porque lo diré varias veces, San Internet. Yo defiendo mucho el momento actual que vivimos, porque la difusión de la información, la comercialización de la información, hace que en un momento dado tengamos menos posibilidades o tenemos más vacunas para situaciones autoritarias. ¿Dónde me preocupa? Pues me preocupa los países árabes que Internet está capado, me preocupa China que está capado de Internet, me preocupa Rusia que a pesar de la quinta enmienda que se ha hecho ahora a la Constitución rusa va a haber un posible cambio, pero puede haber mermas a la libertad de expresión. Claro, ese es el problema. Pero al final los líderes son las características personales y luego es la ética del líder. Me refería un poco a, por ejemplo, la de Napoleón, de esa persona que desde pequeño se siente inferior, se siente... Eso es un complejo. Claro, el complejo de Napoleón, pues Sí. eso de autorización, de cómo una persona con tantos complejos quiere enmascararlos o quiere dejar de tener esos complejos y llegar a ser un gran líder. No, pero fíjate que la teoría del complejo, que es una teoría histórica del liderazgo, lo que hace es potenciar más el querer ser. Es decir, lo que te hace es, como tienes que no sales de 2, sales de -10, salgo adelante. Tienes aquí en España el caso de Franco. Franco, además de bajo, no sé qué, no sé cuánto, tenía un problema. La voz de Franco era, pero era triplada, ¿no? Y era una voz impropia de un militar. Luego, él, en un momento dado, tenía pues muchos inconvenientes sexuales. ¿Y él qué es lo que hizo? Pues,
todavía se pasaba más, todavía representaba más el líder o quería representar el líder más. Pero eso lo que hace es que empiezas desde más abajo y tienes más fuerza para llegar a ser el liderazgo. Pero al final el liderazgo está muy atado al tiempo en el cual vives y a la sociedad en la que vives y el momento en que vives, ¿vale? Es decir, que en este momento la gente dice, ¿por qué se puede dar el caso de que exista gente diferente al liderazgo habitual? Porque se está planteando la gente muy seriamente hasta qué punto la gente no es auténtica. Y van a pensar que es gente auténtica. ¿Por qué el Papa es un Papa totalmente contrario a todos los papas que ha habido anteriormente? Y se está incrementando, en el último año ha habido un incremento de número de vocaciones en los curas, en la religión católica, porque claramente está llamando, es auténtico. Y puedes decir que se está equivocado o no está equivocado, pero es auténtico. Eso es lo que claramente es el liderazgo. Bien, con esas tres eclosiones, ¿qué nos lleva? Pues nos lleva a un modelo de liderazgo auténtico. Estos son los autores fundamentales de ese modelo, Abalodio y Carne, que dicen: individuos profundamente conscientes de sus valores y creencias y de cómo se comporta y de cómo son percibidos por los demás. Fijaros, conscientes de sus valores y creencias, no del valor democrático o de la creencia X. Trump es muy consciente de sus valores y de sus creencias. Y cuando opina eso de las mujeres, es que lo opina. Es que no penséis que se lo oculta, es que él opina eso, ¿vale? De cómo se comportan y de cómo son percibidos por los demás. Todos sabéis que Trump, cuando hace esos discursos con su mano aquí y que dice simplemente dos chorradas en inglés, pero muy bien dichas, está llamando, porque sabe cómo está siendo percibido por los demás. ¿Qué significa esto? Pues significa que el gran problema que existe es que ellos tienen, ante todo, un deseo de formar sincera de servir. ¿Qué es lo que más destaca de Trump en un estudio que hizo Harvard hace una semana? Que este tío que tiene dinero viene a servir al país. Entre comillas, tiene dinero y viene a servir al país, no se viene a aprovechar del país. Y ser útil a los demás a través de su liderazgo. Es tan interesante desarrollar las competencias de las personas con las que trabajan. Esto fue una discusión que tuve en un foro. Yo estudié en el último año de mi carrera, yo soy doctor en psicología y hice derecho, pero el último año de carrera en psicología estudié en Estados Unidos, ¿no? Tengo muchos amigos americanos, ¿no? Entonces, en la Universidad de Saratoga hicimos una investigación compartida aquí con Madrid, pues yo también soy profesor de la Universidad la Complutense, de la Facultad de Psicología, sobre las competencias de las personas que trabajaban. Fijaros, todas las personas que han trabajado en la campaña de Trump son gente que ha sido empresario por cuenta ajena, que ha sido gente que han asumido el riesgo. El 45% de la gente que trabajó en la campaña de Hillary era gente que siempre dependía de un sueldo. Ha cogido un perfil de personas muy de competencia autónoma. Y él está preocupado de las competencias de su gente. Lo cual no significa que él sea el mejor jefe posible, pero está preocupado de que la gente tenga competencias adecuadas. ¿Eso qué hace? Que da más libertad a la hora de realizar las tareas. Y esto configura mucho con los millennials. Todo un millennial no le puede estar diciendo lo que hacen. Señores, si el futuro del trabajo, el empleado 3.0 que ya está aquí, es un empleado que ni tiene mesa de trabajo ni tiene horario, porque vamos a trabajar en horario totalmente destrozado y vamos a trabajar en cualquier sitio, en tu casa, en la cafetería, en lo que sea, ¿cómo no le vas a dar libertad a la hora de trabajar? No les das lo que los americanos llaman el empowerment, la capacidad de empoderarle de que él sea autónomo. Reconoce y valora las diferencias individuales. Café para todos no es un buen líder. Un líder tiene que saber cómo está el grado de madurez de cada una de sus personas y a cada uno le tiene que dedicar una cosa. Cuando yo trabajo con directivos, digo, bueno, vamos a hacer un análisis. ¿Cuánta gente depende de ti? 10 personas, 15, 20, vale. Son diferencias, cada uno es eso. ¿Cuál es el plan de motivación a cada una de ellas? Y cuando empiezas a ver que, claro, es que a este le motiva más a este le motiva más estas cosas, no sé qué, haces un buen liderazgo. No esto de, vamos a hacer una cosa común a todo el mundo. Yo me acuerdo, yo tenía un jefe en SUEP, cuando era yo director de Recursos Humanos Europeo, que vino de Estados Unidos, que creía que nos motivaba con barbacoas. Entonces, claro, te ponía un domingo una barbacoa en su chalet de La Moraleja.
Fíjate, a los españoles, nuestro tiempo personal, que nos motiva a nosotros a ir el domingo a comer chuletas, chuletas, la carnaza de esa, con el americano de turno, con esos pantalones que tienen, esos maravillosos pantalones de fin de semana, que son de esos divinos, ¿no? Y el tío me decía después, es que la gente no está motivada. Es que la motivación de todos sí, pero no de toda la gente, la motivación no se hace así. O los americanos que me vienen aquí y dicen, hombre, es que no están motivados por ser el empleado del mes, el currito de aquí. Digo, bueno, es que la motivación aquí en España no es por ser el empleado del mes. Hubo uno en Toledo que me quería llamar el Rambo del mes, al empleado que más valores tendría de la compañía. Eso no motivas aquí. Es muy diferente. Hay variables culturales. O, por ejemplo, en Samsung, no puedo meterme con Samsung, que ya sabéis que no nos podemos meter, porque obviamente es muy fácil meterse con ellos. En Samsung, un determinado coreano, hace poco aquí en España, me decía, Javier, es que me extraña mucho cómo se dice en España los trabajadores. Llego a Samsung, a mi oficina, y no me da las gracias por estar trabajando aquí. Digo, vamos a ver. ¿Quieres que te lo explique o te explico cómo es un sindicato o te explico lo que es España, ¿no? Entonces, claro, la motivación es una variable muy personal y muy cultural. Por lo tanto, tenemos que reconocer y valorar las diferencias individuales. Si vosotros tenéis 4 personas, cada persona le motiva cosas diferentes. Y hay que conocer qué motiva a cada persona. Y una persona le motivas diciéndole, hazme un artículo, que vamos a intentar publicarlo. A otra persona le mandas un artículo y le mandas un marrón. A una persona le motivas yéndote a tomar una caña con él y dándole protagonismo tomando una caña, y a otro le motiva diciendo, oye, ¿por qué no te vas ya a estar con tu hija? ¿Por qué? A todo el mundo le motiva, piensas que le motiva lo mismo. Claramente. Pero la inteligencia emocional aceptando la diferencia. Porque hasta ahora hay una idea equívoca de la igualdad. Hay que ser igual con toda la gente. Hay que a todo el mundo darle lo mismo. En dinero yo no voy a meterme con los derechos laborales ni nada, pero en cada uno necesita una parte de ti como jefe. Y hay gente que simplemente con 5 minutos que supervises te vale, y hay gente que tienes que dedicarle mucho tiempo. Por esa diferencia es la habilidad de saber diferenciar en cada una de las personas. Capaces de identificar los talentos de las personas. Las personas tienen talento, todas las personas tienen talento. No me vale decir que una persona no tiene talento. Obviamente, son talentos diferenciales. Hay una persona que no le puedes poner a dirigir un proyecto, hay una persona, pero todo el mundo tiene talentos diferenciales. Poner foco en las cualidades positivas de las personas a su cargo y las fortalecen. A mí cuando alguien me dice, no, es que tengo una persona, esta persona es, digo, ¿te has puesto el foco en lo negativo? Cámbialo, dime lo positivo, no me digas nada de lo negativo. ¿Por qué hablamos siempre de lo negativo? De las carencias, de lo que nos faltan. ¿Por qué no hablamos de lo que tenemos positivo? Seguro que luego saldrán las carencias, que hay muchas, ¿eh? Yo no estoy negando la realidad, estoy negando el acercamiento a la realidad, que siempre nos acercamos desde lo negativo, debe de acercarnos desde lo positivo. Son percibidos como personas que actúan con transparencia con los demás. Atrás le puedes pedir muchas cosas, pero transparente es que es transparente. Es decir, la transparencia es un valor. Que tú te hagas lo que tú piensas y lo que dices lo haces y lo que haces lo dices, es un elemento fundamental. Otra cosa es la ética, que ese es el elemento que puede fallar en estos temas. Son concordantes con los valores en las conductas que hace. Conductas, lo que haces, con tus valores, lo que piensas. En final hay muchas investigaciones conductuales de psicología, aquí menciono algunas, y este es el modelo que en este momento están evolucionando. Es el modelo que ha adoptado Google, es el modelo que Amazon ahora ha hecho una separata sobre su modelo de liderazgo, y está todo basado en estas investigaciones. ¿Qué conlleva esto? Pues, como dice Balumba es más o menos el que ha hecho un test para ver un poco el nivel de liderazgo que tenemos en el tema de capacidad de ser un líder auténtico, que es un patrón de conducta que promueve e inspira las capacidades psicológicas positivas y en el clima ético positivo, y fomenta una mayor conciencia de sí mismo, una moral internalizada y un procesamiento de información equilibrado. Transparencia de relaciones entre líder y sus seguidores. Lo que decía, se conoce bien a sí mismo, conoce bien el contexto, comunica con principios, valores y ética, entendiendo ética cada uno con su ética, no estoy diciendo ética A, ética B o ética C, y lo que consigue es incrementar la motivación, el engagement, el sentido de compromiso, la satisfacción, la identificación personal y la identificación social.
Fijaros que volvemos a lo mismo. Si no se conoce bien a sí mismo, olvídate de poder ser un buen líder. ¿Cómo influye un líder auténtico? Pues bueno, vamos a ver un estudio que hizo estos dos autores, Jensen y Lutyens, con 62 empresas en Estados Unidos, entre el 2006 y el 2014. ¿Cómo influye un estilo de liderazgo auténtico en el bienestar de los empleados y en el rendimiento de la empresa? Porque bueno, un líder auténtico, un líder bueno, todos pensamos que el bienestar de los empleados está, pero si no influye en el rendimiento de la empresa, me dirían las empresas, oye, ¿para qué quiero tener un líder bueno, que la gente esté muy contenta, todo el tema, si luego no conseguimos los resultados? Tenemos que ver los dos epígrafes, quién consigue los resultados y quién consigue el bienestar de los empleados. Vieron que había 3 tipos de factores de liderazgo fundamental, lo que decíamos anteriormente. Primero, experiencias vitales del líder. Líder que había tenido experiencias vitales diferentes, en diferentes empresas, en diferentes ámbitos, era un mayor líder. Aquí nos chocamos con un elemento que ya estamos variando en la cultura latina, ¿no? Pero que los Estados Unidos lo tienen muy claro. En Estados Unidos ya sabéis que dicen que hasta los 40 años, en una empresa, no puedes estar menos de 3 años, pero no más de 5. Ellos calculan así la carrera. ¿Por qué? Porque calculan que tienes que tener en su momento situaciones de aprendizaje diferentes en empresas diferentes. Aquí en España durante mucho tiempo, yo cuando empecé, yo me acuerdo que empecé en Telefónica y me dijeron cuando yo me fui al 4.º año de Telefónica que estaba loco en mi vida. Dice, ¿dónde te vas, Javier? Si estás por oposición en Telefónica. Digo, porque es que hay más vida detrás de Telefónica, ¿no? Pero es muy importante que esa cultura la tengamos, porque los buenos líderes se hacen en muchas situaciones. ¿Puede estar un líder en una misma empresa haber promocionado? Sí, pero se pasa por espacios muy diferentes. Si es una gran empresa, pues ha pasado por un sitio, por otro, por otro. Un líder no se hace estando en el mismo sitio. No apostéis, si queréis llegar a ser líder y un tema, a estar en un sitio durante mucho tiempo. Se genera obsolescencia de habilidades, que la obsolescencia no solamente es de conocimiento, también son de habilidades. También es muy importante el contexto organizacional, como decíamos anteriormente. Hay líderes diferentes, en diferentes tipos de empresas. Hay empresas donde un líder tiene que ser un tipo y en otras empresas son de otros. No es lo mismo una empresa pública que una empresa privada. No es lo mismo una multinacional que una empresa española con dueño, o una empresa que tenga dueño. No es lo mismo una pyme, bueno, como en España que hay micropymes, pymes a una empresa grande. Todos esos contextos influyen, claro que sí. Una tercera variable era el capital psicológico positivo, que es un concepto que utilizamos mucho los psicólogos. Leñes, son gente que sabe reírse. Dice, ¿y eso qué tiene que ver con un líder? Pues es fundamental. Mira, uno de mis éxitos mayores del año pasado fue que hice para un proyecto, fue Parques Reunidos, ya sabéis, el que está la Warner, todo el tema. Hicimos un proyecto de identificar qué sonrisas eran más predictivas en satisfacción con clientes. Hicimos un Big Data, un análisis, se llama HR Analítica aplicado a recursos humanos, donde en función de las entrevistas que tenían los colaboradores de los diferentes parques, lo medíamos con el número de consumo que había en el parque. Identificamos 4 sonrisas básicas. Dice, bueno, Javier, esto ya es la leche. Las sonrisas para predecir la eficacia. Hay puestos, situaciones, como es la atención en un parque, que es un elemento predictivo. Bueno, hay estudios hechos por la gente de psicología positiva, principalmente Seligman, hizo el primer estudio longitudinal con monjas, que siempre es un elemento muy interesante, ¿no? Cogió 2 conventos, donde había una madre abadesa que lideraba desde la sonrisa, desde el trato, tenía un capital psicológico positivo, y otro convento donde había una abadesa, regañaba, era la típica persona que hacía que las monjas, etcétera, etcétera. Un estudio a 20 años, hecho en un convento y en otro, no solamente aquí había mayor armonización, sino que el número de enfermedades era mucho menos, pero es más, había una media, y las 2 monjas eran de clausura, una media más alta del número de años vividos en este convento que en este otro. Capital psicológico positivo te hace vivir más tiempo, te hace superar muchas más cosas, es un elemento positivo. Y te sirve para liderar. Por lo tanto, el líder que no se sabe reír, el líder que no se sabe desarrollar. Ahora hemos hecho un estudio sobre la sonrisa de Hillary y la sonrisa de Trump, y es que es paradigmática. Hillary no sabe sonreír, perdonar, no sabe sonreír.
es una sonrisa tapada dentro de su raciocinio. En cambio, el Tran no se ríe, enseña todos los dientes y si hace falta enseña lo que haga falta. La sonrisa es un elemento explicativo del liderazgo. Este estudio también dijo que el comportamiento líder, por ejemplo, toda persona tiene algo positivo que aportar, una filosofía que tienen los líderes que están y que tienen éxito, identifica la fortaleza del empleado y le ayuda a desarrollar al empleado. Y el bienestar del empleado se demostró, obviamente, si tienes un líder que se ríe, un líder que tiene muchas experiencias vitales y que está muy adaptado al contexto organizacional, que encima es una persona que piensa que toda persona tiene algo positivo, identifica los talentos y ayuda a desarrollar, pues has conseguido mayor nivel de engagement, es decir, mayor nivel de compromiso, de satisfacción y de felicidad percibida. Pero lo más interesante fue el estudio del rendimiento de la empresa. Y aquellos líderes de las 62 empresas que tenían esas características fueron los que tuvieron un mayor resultado diferenciales, pero fundamentalmente sostenibilidad de los resultados. Es decir, había gente que le ganaba un año porque era a lo mejor un líder muy autoritario y hacía que ese año la empresa subiera. Pero comparada del 2006 al 2014, la sostenibilidad de los beneficios se obtenía con líderes que tenían esa capacidad de generar esa autenticidad y incremento paulatino. Esto conllevó, este estudio de Jensen y Lutyens, conllevó a Google a cambiar su modelo de liderazgo y basar un modelo de liderazgo mucho en el líder auténtico. ¿Y qué es los factores del liderazgo auténtico? Pues Palumba habla del primero, que es conciencia de sí mismo. ¿Qué significa tener conciencia de sí mismo? Pues tener conocimiento de la fortaleza y debilidades de uno mismo. Si queréis llegar a ser líder, lo primero que tenéis que hacer es un DAFO personal vuestro. ¿Qué puntos fuertes tenéis y qué puntos débiles tenéis? ¿Qué amenazas tenéis y qué fortalezas tenéis? Así de sencillo. Si tú no tienes un conocimiento de tus fortalezas y debilidades, y no te haces trampas en tu solitario, te puedes hacer trampas en tu solitario. ¿Cuántas veces te pones una debilidad o una fortaleza oculta? Yo es que a veces soy demasiado simpático. Hombre, mira, macho, no te lo pongas como debilidad. Pero bueno, eso es hacerse trampa en tu propio solitario. Eso es como mirarte al espejo y decir, joder, qué guapo soy, ¿no? Te estás haciendo trampas. El segundo característica es conocimiento de los demás que tiene el líder o directivo. Una pregunta que hago yo a los directivos para identificar su nivel de liderazgo. ¿Cuántos saben de su gente? ¿Qué sabes de la familia de tu gente? ¿Qué sabes de lo que le preocupa? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué ha conseguido en sus estudios? ¿Qué quiere ser de mayor tu gente? Si eso no lo sabe un líder, ¿cómo vas a liderar? ¿Vuestro jefe sabe eso de vosotros? No estamos aquí para criticar a nuestro jefe, estamos para que vosotros seáis grandes líderes. Que alguno que ya ha pasado por estas aulas, que llevo tantos años, les he visto ahora de directores generales en una empresa y les he dicho, qué poco habéis aprendido. Porque ahora están ejerciendo del liderazgo y totalmente inadecuado, ¿vale? Conciencia del líder sobre cómo su propia conducta influye en los demás. Ese es el elemento fundamental. Un líder tiene que saber cómo influye y saber que influye. Y no es ni bueno ni malo saber que influye, pero hay que influir. El segundo elemento es transparencia en las relaciones. Que se hable a los demás. Si alguien te cuenta algo personal, tú tienes que contar algo personal. El líder que no dice nada de su vida personal no es transparente. Si tú pides que la gente se sincere contigo, tú te tienes que sincerar. Yo no puedo pedir a la gente confianza si tú no das confianza. Dime. Muchas veces un solo líder basa su fuerza en manejo de información. Porque tú decías antes, no me dan información. Y eso sigue calando. El no dar información personal es seguir manteniendo. Que puede ellos pensar que es para el contrario, el empleado en su nota. Pero fíjate, no, esto estaba más acusado anteriormente porque la información la tenía en determinados contextos. Hoy día todo está, digamos, en la red en cuanto a conocimiento. Y en segundo lugar, la información, las redes sociales hacen mucho. Es decir, tú imagínate que tú dices en un momento dado, pues a ver, te pongo mi ejemplo. Yo soy tintinólogo, soy uno de los pocos españoles que tengo el título de tintinólogo, especialista en tintín. Me lo dieron en el Museo Harge en Bruselas, allí estuve con mis hijos, me dieron el título. Entonces, alguien que me investiga a mí en redes, como sé que yo estoy en 20 sitios siendo tintinólogo, pues
es que es muy difícil que yo no lo diga, porque lo sabe la gente. Entonces, claramente, hoy día has ganado tal nivel de transparencia social que por mucho que tú quieras ocultar información, la gente lo va a saber. Imagínate una estrategia de una compañía. Yo no te voy a contar a ti la estrategia de una compañía. Primero, si no cuentas la estrategia, es muy difícil involucrarle. Pero en segundo lugar, toda la gente, todos los equipos, sabrán esa estrategia, porque hoy día no existe ese secretismo que existe. Por lo tanto, las condiciones cada vez nos ponen más difícil el tener información exclusiva. Y si tú te das cuenta que tu información personal no la quieres dar, tienes un problema de que nunca vas a tener que esa gente sea también transparente. Esto es como tú das y tú recibes. Si tú no te muestras transparente, otra cosa es que tú te muestres súper transparente y la gente no se muestra transparente. Entonces no es equilibrado el dar y recibir. Pero es muy importante abrirse a los demás. Pero a su vez mostrarte tal y como eres, ¿no? Como imaginas que sea. ¿Qué pasa? Que si lo que ve alguien de lo que tú eres lo considera malo, ¿qué pasa? Pasa algo. Es decir, el problema son las creencias que tenemos psicológicas nuestras de pensar que tenemos que dar una cara diferente a la que somos. Y el problema está en que en este momento dar una cara diferente no atrae a la gente. Tienes que ser tú auténtico. En tercer lugar, facilita que se comporta pensamientos y emociones. Fíjate, los pensamientos y las emociones. El jefe no ríe, el jefe no llora, el jefe, ¿dónde está? El jefe no se equivoca. ¿Tú sabes lo que utiliza Obama cuando se ha equivocado un error? Primero que hace, me he equivocado, lo digo en público, pero he aprendido esto. Si lo peor que hay es no reconocer un error. Pues ya tienes una inferioridad, que no reconoces el error. Otra cosa es reconocer el error y decir, he aprendido y esto no va a volver a suceder. Es muy importante pensamientos y emociones. No pensemos que por ser jefe hemos dejado de tener emociones. Es bueno expresar esas emociones. El tercer elemento es procesamiento equilibrado de la información. Esto lo utilizamos mucho los psicólogos. Un procesamiento de la información equilibrado es que somos realistas, somos objetivos. Es decir, nos miramos al espejo y sabemos que estamos gordos. No decimos, es que hoy tengo el día un poco subido. Estamos gordos, pasa algo. Es decir, ese procesamiento equilibrado de la información te permite ser realista y te permite no ocultar nada. Eso significa que el líder se muestra objetivo, que analiza cuidadosamente la información relevante antes de tomar una decisión y que es capaz de solicitar otro punto de vista aunque sea contrario a los suyos. Decía Obama, en el 2008 cuando ganó, por segunda vez, ya sabéis que Obama la primera vez ganó apoyándose mucho en las redes sociales y la segunda vez ganó apoyándose en el Big Data, en el HR, bueno, en Analytic. Y lo que él decía era, a mí lo que me gusta de una decisión es preguntarle a 5 personas diferentes de mi equipo, aunque yo sé que yo tengo una idea bastante aproximada, pero entro a explorar la otra decisión sin condicionarme para nada, porque a lo mejor tengo que cambiar de punto de vista. Esa flexibilidad de cambiar tu punto de vista en función de las opiniones de los demás, te da una fuerza. ¿Por qué tiene que salir mi idea? Porque soy el líder. Si el líder lo bueno que tiene es que tiene una idea, pero luego con otras ideas coges las otras ideas y llevas a cabo las ideas. ¿Por qué mi idea es mejor que la idea de los demás? Es muy fuerte mentalmente, porque entiendo que hay gente que es muy buena después de un Mussolini te convence de vender la moto de cualquier cosa. Hay que ser bueno, muy fuerte mentalmente para poder, yo creo, analizar todas las opciones y luego, o sea, lo normal creo que es que tú tengas tu idea, que cueste que otra gente te venda otra idea. No, vamos a ver. Tú tienes tu idea, pero tú relativizas tu idea. ¿Por qué tu idea es la mejor? Tampoco te digo que sea la peor. A lo mejor no cambio de idea, ¿eh? Pero ¿por qué va a ser la mejor? Yo me someto a otras opiniones, escucho las opiniones y saco mi conclusión. Mi conclusión no significa que nadie me va a convencer. Ahora, es verdad, doy una oportunidad a que otra persona me pueda dar una idea diferente. Pero yo creo que hay gente con un poder dialéctico tan grande que puede llegarte a convencer de algo que luego no. Bueno, pues no te fíes de una persona. Punto de vista, aunque sean contrarios a los suyos, de diferentes puntos de vista. ¿Por qué una sola persona?
Es decir, esto parece que te vas al confesor y el confesor te convence. No. Tú y además puntos de vista diferentes. Gente diferente. Que te den ideas diferentes. No es una cosa persona que tú solamente preguntes tus ideas a los que siempre son tus pelotas mayores del reino. Ese pelota mayor del reino, ¿qué te va a decir? Lo que tú digas. Joder, qué buena idea has tenido, ¿eh? ¿Qué idea más buena has tenido? Lo mejor que tienes que tener en un equipo es gente que también tenga ideas diferentes. No significa que tú vas a hacer la idea diferente de esa persona, pero yo la dejo que me alimente. Aliméntame con tus ideas diferentes. ¿Por qué una idea diferente tiene que ser mala porque es distinta a la mía? Ese es el cambio de perspectiva de un líder. Un líder no es el que tiene opinión buena siempre. Un líder es el que hace las opiniones buenas porque recoge las contribuciones de todos los demás e enriquece su solución con las ideas de los demás. Yo quiero ideas comunes, enriquecidas. Obviamente, si al final la decisión la tengo que tomar yo, porque mi puesto es ser líder, porque no confundamos que ser líder o ser directivo significa tomar decisiones. Esto no es una asamblea, macho, que no vamos a estar aquí, levantad la mano, ¿quién decide? Yo me acuerdo al principio de Podemos, yo como estoy inquieto me metí en una asamblea esta de Podemos, ¿no? Y me acuerdo porque yo desde la psicología decía, porque todo lo hacían por votación a mano alzada. En la psicología sabemos que la votación a mano alzada tiene lo que llamamos nosotros el efecto halo, que es que la gente te arrastra. Lo mejor es votar, digamos, la santa urna. La santa urna es que cada uno privadamente vota. Ya habéis visto en las elecciones americanas, todo el mundo le preguntaba que ganaba Clinton con una diferencia sobre Trump, porque nadie se atrevía a decir a muchos de ellos que votaban a Trump, ¿vale? Entonces, lo más lógico, yo decía allí, levanté la mano, digo, bueno, soy psicólogo, ¿por qué no hacemos esta votación que vais a plantear? Pues si parecéis, hacemos unos papeletas, lo metemos, no sé qué, y salta uno. ¿Votamos a manos alzadas si hay que hacer una urna o no hay que hacer una urna? Digo, bueno, al final es el grupo, es decir, las asambleas, el gran problema que tiene es la posibilidad de manipulación que existe en las opiniones. Hay que intentar que cada uno sea individual, pero lo que no podemos hacer es ser un ombliguismo que solamente nuestra opinión la tengamos en cuenta. Yo siempre digo lo mismo, mi equipo, ahora tengo 150 empleados y mi equipo directo son 10 personas, ¿no? Yo cuando nos metemos, hacemos ideas de todos y cada uno opina. Al final sale mucho más enriquecido, porque uno matiza, oye, y hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces la idea original que era tuya sí, pues ya tienes esta parte, tienes esta otra parte, tienes otra. Y luego, si el equipo te da parte de ideas, ya no es mi idea, es nuestra idea, con lo cual estamos más convencidos. Yo no soy nada religioso, ¿no? Pero San Ignacio de Loyola, que era un tío, el de los jesuitas, decía cosas tan interesantes como era, yo no quiero tu verdad, ni mi verdad, quiero nuestra verdad. Y eso es básico para dirigir equipos. En el momento que una idea, alguien ha puesto cuatro cosas de tu propio equipo, ya deja de ser la idea del líder a ser la idea del equipo. Y eso es muy importante. Por eso es importante el procesamiento equilibrado de la información. Sí. ¿Compartir las ideas, las decisiones? No, decisiones no. Te digo, enriquecer las ideas para tomar una buena decisión. Entonces está muy bien de cara a que tu equipo se sienta motivado, que es lo que estamos hablando, y de decir que es nuestro proyecto. Entonces, Eso es una parte. Y otra parte también la riqueza de la propia idea. Porque la idea sale más rica. también a donde voy es que el líder de ese Equipo. grupo, de ese equipo, como que delega un poco si va mal la decisión y puede tomar más fácil la decisión. A la decisión al final le toma el líder. Y si te equivocas es el líder, ¿no? Yo siempre digo lo que funciona, por ejemplo, en el fútbol o en cualquier deporte, ¿no? Cuando van mal las cosas, el líder tiene que sacar la cabeza y decir, él ha tomado la decisión. Y si va bien, lo mejor que tiene que hacer un líder o alguien que lidera es ponerte atrás y decir que nos ha salido bien. Eso es lo que te genera un equipo estable, sostenible en el tiempo y que es un equipo que triunfa. No te guardas en los demás, porque al final la decisión la tomas tú. Una cosa es que la decisión la tome el comité de dirección y otra cosa es que la decisión la tomas tú una vez consultado a todos los miembros del comité de dirección. El liderazgo hay que ejercerlo. No estamos aquí para diluir la capacidad del líder. Estamos para que el líder sea más auténtico. Y tú ganas mucho si cada mente pides opinión, no solamente por, entre comillas, manipular de que todo el mundo se sienta copartícipe en el tema, sino porque yo también estoy convencido que la idea que he puesto antes en el grupo a la que ha salido después es diferente. Es diferente. Está más enriquecida. Por eso fijaros que hoy día los sistemas de aprendizaje
y es lo que más me preocupa a mí ahora, no sé si lo sabéis, en Estados Unidos se habla mucho de los perfiles híbridos, que cada vez va a haber menos titulaciones y más gente que tengamos perfiles cada vez más híbridos, ¿no? Mezclado conocimiento de psicología con ingeniería, la hibridación de los conocimientos. Y una de las cosas que a mí más me encanta es que lo que tenemos que tener cada vez es personas que tengan mayor capacidad de desaprender continuamente cosas que han aprendido y volver a aprender cosas nuevas, porque el futuro está en la capacidad de aprendizaje de las organizaciones. Por lo tanto, el líder lo que tiene que es saber llevar al equipo a estar aprendiendo y desaprendiendo continuamente cosas que han hecho hasta ahora, porque hay que hacer cosas nuevas. Es muy importante esa capacidad de enriquecerse el conocimiento, ¿no? Y pensar que tu opinión no es la mejor opinión. Pero una vez que hemos pedido opinión a todo lo demás, la decisión la tomo yo, porque para eso asumo el liderazgo en esta empresa, de dirección, o asumes el liderazgo en este equipo, de cualquier otro tema. Eso no significa que no seas buen líder o mal líder, significa que es un líder colaborativo, que no es un líder que imponga las cosas. Ahora, es verdad que al final la decisión la tienes que tomar tú. Y yo te digo, depende mucho de las situaciones. Te ponía, por ejemplo, si hay un accidente en un avión, y a mí me ha pasado un caso hace 3 meses en Turquía, que tuvimos un aterrizaje de emergencia, y yo enseguida identifiqué quién era digamos, el comisario, bueno, el policía que estaba metido de seguridad, metido por la compañía, y empezó a dirigir, y yo dije a todo el mundo, a seguirle, porque claro, porque es que él sabía cómo había que hacerle. En cambio había gente preguntando a uno, a otro, y es que no puedes preguntar, ahí tienes que tomar una decisión, la decisión de que veas que una persona que sabe dónde está tira para adelante, y te tiras casi, pues nos tiramos por eso sin saber qué había debajo, pero te tienes que tirar. ¿Por qué? Porque en esa situación necesitamos gente que tome un liderazgo más autoritario, porque no necesita en ese caso un liderazgo de enriquecer las ideas. Pero para cualquier decisión empresarial y de todo tipo es muy importante procesar justamente la información. Y si no tienes muchos puntos de vista, ¿cómo quieres tener un procedimiento equilibrado de información? Si solamente tienes un punto de vista, o tienes tu punto de vista y un punto de vista más. Cuanto más puntos de vista, más rico es. Ahora, con un tema de los tiempos. Por el análisis a la parálisis. Si eres muy perfeccionista, te puedes tirar toda tu vida para tomar una puñetera decisión. Todo esto es el Pareto, ¿no? Cuando tengo el 80% de opiniones ya recogidas sobre un tema, a tomar decisión. No voy a estar aquí esperando a tener el 100% de la seguridad para tomar una decisión, porque si no, no la tomo. Hay que tomar decisiones, pero calibradas y procesadas adecuadamente la información. Y por último, la moral internalizada. Bien, fijaros que lo que estoy hablando aquí, no estoy hablando de una determinada ética, una determinada moral, sino que sea coherente. La conducta esté autorregulada con los valores y principios personales. El otro día me preguntaba en la radio, ayer, lo de Trump. Es que, joder, Trump es coherente. Es que lo que piensa lo hace. Es que Trump ve a una chica y dice, qué buena está. Es decir, que lo que piensa y lo que hace es coherente. Está autorregulado, que decimos los psicólogos. Otra cosa es que tú critiques su forma de pensar, ¿vale? Su ética. No cede a las presiones del grupo, organización a la sociedad, lo que tú decías antes. El liderazgo es que si tú no estás de acuerdo con un tema, después de haberlo visto y todo el tema, es mantenerte. Un líder no puede cambiar de opinión si no cree que la opinión que ha cambiado es la que tiene que estar, aunque te quedes solo. Quedarte solo a veces es un privilegio en tus ideas. ¿Por qué? Porque tú estás manteniendo una idea y discutes hasta el final. Y yo siempre digo que el disenso es un punto intermedio entre dos consensos. Hay que seguir hablando y seguir discutiendo. Y es consciente de su conducta con las creencias y valores personales. Tú no puedes hacer una cosa y pensar otra cosa. A mí los políticos, que cuando la gente dice, no, ¿cuál es el problema de la corrupción? Y el problema de la corrupción es ético. Pero ante todo, es gente que su conducta no es coherente con sus valores. Con lo cual, una persona que tiene cualquier conducta mínima irregular tendría que estar denunciado. Y el gran problema que tenemos en la corrupción en España somos nosotros mismos. ¿Te lo pago en B o en A? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿Y cuántas veces habéis cedido a que yo el primero, a que paguemos en B para pagar menos? Unas cuantas. Y esa es la base de la corrupción en España. Somos nosotros mismos. Vamos a ver, ¿hay aquí algún héroe por pagar muchos impuestos? ¿Cómo se paga? ¿Qué se entiende en España por el que paga mucho impuesto? Un pringao, ¿o no? ¿Y luego queremos no tener corruptos? Es en nuestra propia moral donde tenemos el gran problema de la corrupción.
que luego dice, bueno, es que ese se lleva más, el otro se lleva más, el otro se lleva más. Bueno, me parece igual. Pero somos nosotros que tenemos que ser intransigentes vitalmente para poder ser, digamos, elementos adecuados en el tema. Si no somos intransigentes en nuestra moral del día a día, esta sociedad será corrupta. ¿Qué diferencia tiene los anglosajones, que también hay corruptos anglosajones, y los católicos? Que mientras a los católicos nos perdonan los pecados, da un cura y el cura nos perdona los pecados y seguimos viviendo, los otros se llevan el pecado para toda su vida. Y estos elementos, yo he escrito un pequeño libro sobre cómo las creencias religiosas configuran nuestra forma de actuar, ¿no? Y hay dos cosas que nos configuran mucho la religión católica. Una de ellas es que nos perdonan los pecados, y segundo, y el elemento fundamental, es que todo lo hacemos en privado. Nosotros hemos pedido el feedback a un cura y el cura nos da en privado. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando fui al norte de Europa, en una aldea de Finlandia, entré yo en una iglesia, y se levantó una señora que tendría entonces la edad de mi madre, y empezó a comentar en público los pecados. Y había hecho adulterio, y lo decía en público. Claro, yo pensando en mi Castilla profunda, yo soy de Palencia, digo, joder, mi madre o cualquier persona no se levanta en público a confesar sus pecados. Hay una frase que no sé de qué recuerdo muy bien. La Iglesia Católica nos perdona los pecados, que no te enviamos si no existiera la Iglesia Católica. Sí. Bueno, ese es de Darío Fo. Darío Fo era un gran, se murió hace poco, es un gran autor. Pero fijaros, pero independientemente de esas matrices, porque también tiene cosas muy buenas la Iglesia Católica y nos ha configurado. Es decir, en ningún país habría el nivel de paro que hay en España y la paz social que tenemos si no es por la familia que tenemos, y la familia es un valor eminentemente católico, ¿eh? Y eso hay que valorarlo mucho. Es decir, en Estados Unidos les importa un bledo, y yo he vivido en aquella sociedad, la solidaridad. Puedes ir a un tío, el tío tiene dinero y tú te pasa, aquí vas a tu tío, le pides dinero y tu tío está contigo y te apoya. Es decir, lo bueno y lo malo, como toda la vida no hay nada bueno ni nada malo. Lo que pasa es que sí que nos evita para dos temas que son importantes. El pedir feedback a la gente nos cuesta más en la cultura latina, y otra de las cosas es eso, es que en público demostremos nuestras emociones, nos cuesta mucho demostrar nuestras emociones, y son dos elementos que nos rastan para poder tener un mayor liderazgo. Pues estos son los cuatro elementos, es decir, ser consciente de ti mismo, tener transparencia en la relación, procesamiento equilibrado de la información, pedir muchas opiniones y una moral internalizada. ¿Qué más tenemos? Pues líderes auténticos. Yo os recomiendo, si os metéis en BillGeorge.org, ver los vídeos de Bill George. Este es un autor americano que marcó mucho cuando él habló de tener clara su misión, sólidos valores de lo que es correcto, establecer relaciones de confianza con su jugador, autodisciplina y coherencia, y sentir pasión por su visión. Si os metéis ahí, veréis modelos de liderazgo que en este momento están impactando. También tenéis a Michael Kernis, que habla de 4 componentes: conciencia de sí mismo, utilizar valores morales e interés como guía de conducta, habilidad para análisis de información objetiva y recabar experiencia, y transparencia de las relaciones. Lo he puesto estos dos autores porque más o menos coinciden todos los autores actuales sobre el modelo de liderazgo. ¿Modelo de antecedentes que había? Pues fijaros, en el 2005 se lanza el liderazgo ético, que fracasa, desde mi punto de vista, al poner todo el foco en la ética, más centrado en la humildad. Yo creo que no estamos en una sociedad de humildes, y ahora os explicaré mi opinión. Es decir, estamos en una sociedad donde hasta el más humilde dice, pero qué humilde soy, ¿eh? Soy el campeón de los humildes. ¿O no? Entonces, a mí, este modelo que se basa mucho en que el líder ético, el humilde, es el que va a salir, yo creo que está presuponiendo un elemento no tan competitivo como la sociedad actual que vivimos. El líder transformacional de Bass se basaba mucho en la idea de que tenemos un elemento que es el carisma, que es un término muy americano. Dice, es que hay dos personas y uno tiene un carisma que se lleva a la gente y el otro no tiene un carisma. Primero, yo creo que toda la gente se hace claramente su propio carisma. ¿Por qué? Porque obviamente todos somos historia de un aprendizaje y lo llevamos a cabo. Pero en segundo lugar, hoy día la gente no se mueve por carisma, se mueve por hechos, por conductas. La gente quiere ver tu conducta y la gente te investiga tus conductas. Y es muy importante que todos seamos coherentes en nuestras conductas con nuestro desarrollo. Hoy día la huella digital es tan potente que nadie puede desconocer lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Por lo tanto, somos conductas, no lo que decimos hacer. Fijaros que en la campaña de Clinton, ya sabéis que la chica que
que llevaba la campaña de Clinton, su marido se fue descubierto porque se presentaba como gente potente sexualmente a menores, ¿no? Esa misma persona publicó 2 artículos anteriormente sobre la importancia de la ética. En mi pueblo diría, dime qué presumes para decir que te careces. Pero es muy importante que sepamos que hoy día todo se sabe, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que no se considere solamente tener una carcasa de carisma, es que hay que ser auténticamente lo que eres, lo que somos, al nivel que somos y como somos. El modelo 3S que se basa es, primero, la honestidad. Fijaros, la honestidad se basa en el siguiente valor, decir lo que se piensa. Esto es muy duro. No, esto es lo que en este momento la gente quiere. Claro, dice, no, es que yo pienso tal cosa de tal persona, ¿cómo se lo voy a decir? Bueno, vamos a ver. Entre ser sincero y ser sincericida hay un paso. Tú no puedes ser una persona, qué borde eres, pero puedes decir, últimamente en tus comportamientos estoy notando que hay una desviación claramente hacia una actitud un poco beligerante de mi forma de ser. ¿Qué te parece si hablamos sobre ello? ¿Vale? Es decir, es muy diferente la forma que das el feedback, pero sí es verdad que hay que decirlo. La sinceridad es un gran valor. Otra cosa es ser sincericida, ¿vale? Y ser sincero significa que también tienes que estar abierto a que ellos te digan, o cualquier persona, lo mismo, y aceptar el feedback y crecer sobre tu feedback. Quien te da un feedback, te da un regalo. Gracias a Dios que la gente nos dice, nos dan un feedback, nos da una crítica. Gracias a Dios. Y eso es una gran ventaja, y eso es un cambio de perspectiva. Si tú piensas que cada vez que te dicen algo es algo negativo, pues ya estás jodido. Vas a estar a la defensiva. A ver qué me dice este. Aceptar el error y expresarlo. El error se acepta, porque se oculta. Esto los americanos nos han enseñado mucho. Yo, de acuerdo, cuando empecé de consultor estuve con Sun Microsystems, no sé si os acordáis de una empresa, Sun, pues me mandó a Florida a formarme en los modelos de recursos humanos que tenían para yo aplicarlo a toda Europa, porque me había convertido como consultor en España, en Inglaterra, en Francia. Y fui allí y lo primero que me llamó la atención fue que había la atención al cliente, había un sistema de reclamación, y cuando había una reclamación la gente sonreía y se lo pasaba pipa, ¿no? Yo decía, joder, esto en España hay una reclamación y lo primero que dice, yo no he sido, ha sido este, ¿quién ha sido? Lo primero que buscamos que es el culpable, ¿no? Entonces le preguntaba yo al director de asistencia técnica, ¿pero por qué os sonreís cuando hay una reclamación? Y me decía, mira, una reclamación es la oportunidad de mejorar nuestro producto. Una reclamación es la oportunidad de visualizar el producto de forma diferente, tener una opinión sobre nuestro producto y una segunda oportunidad para quedar bien con el cliente. Digo, ole, y ahora esto queréis que lo lleve yo a España. Es decir, es muy interesante aceptar el error y crecer sobre el error. Si lo peor que tiene el error es que me paralice y que no me haga crecer y que vuelva a caer en el error. El error lo que hay que hacer es crecer, darte rabia, aprender y volver a que no se repita el error. Y honesto significa reconocer el saber de los otros. Fijaros, estudio de psicología social en este momento. Más del 80% de todas las personas tenemos mejor opinión de nosotros mismos que los demás tienen de nosotros. 80%. Si nosotros sabemos de esto, somos inteligentes. Es una autodefensa, ¿eh? Yo me niego a pensar que yo soy mejor que el 80% de la gente de mi misma edad o de mi mismo conocimiento, o de lo que queráis. Eso es una falsedad. Es un sistema de autodefensa psicológico que tenemos. Hay que reconocer que las otras gente saben más, lo cual no significa que yo no deje de ser líder. Ser líder es el que se sabe rodear de gente que sabe más y sabe aprovechar el aprendizaje y el conocimiento de la demás gente para que tú puedas hacer el mejor liderazgo. Lo decía Kennedy, lo sabéis, ¿no? Yo, lo único que me satisface como ser líder es que consigo que toda la gente que está a mi alrededor son líderes. Y eso es fundamental. Hay un tercer elemento que es ser humano. Las personas siempre son un fin en sí mismo, nunca un recurso. Si tú tienes un colaborador y tiene un problema y se te sienta en tu mesa, en ese momento olvídate de todo lo demás. Tu objetivo es esa persona. Si tú pones interés en esa persona y ve que esa persona, que tú estás con él, ¿vosotros creéis que esa persona el día de mañana no va a estar contigo? ¿Vosotros creéis que esa persona no va a estar interesado en lo que tú hagas? Las personas nunca son recursos humanos. Es la gran falacia que existe en las empresas. Las personas son un fin en sí mismo.
Si tú no trabajas a la persona como un fin en sí mismo, ¿cómo queréis liderar? ¿Queréis liderar sobre números? ¿Sobre personas que dicen que están y no están? ¿Sobre personas que tienen asentismo, el que más me preocupa a mí, que es el psíquico más que el físico? ¿Que están sentadas y están pensando en cualquier otra cosa? Necesitamos personas que estén integradas. Y para que personas que estén integradas y que tengan compromiso, las personas es un fin. Desde lo positivo, la ciencia lo demuestra. Lo positivo te hace desarrollar mucho más que lo negativo. Es muy interesante el desarrollo de lo positivo. Y todos podemos ser líderes en un contexto. Y lo último, lo de humildad. Fijaros que la humildad, tal y como yo la entiendo, no es ir presumiendo de humildad, es ser el antigurú. ¿Qué significa el antigurú? Hay mucha gente que parece que está hablando escátera, parece que son gurús. Y el gurú es una persona que se ha leído su libro y cuenta su libro. Pero ¿qué hay más que una persona que piensa que sabe mucho de un tema? Por eso hay mucha gente que lo importante es lo que yo llamo la filosofía Zara. Sabéis que Zara Inditex ha tenido que hacer anuncios hace poco porque lo obligaba la CNMV, pero ellos dicen que no hacen anuncios. Se han tirado durante 25 años sin hacer un anuncio. Lo que digan los demás. Que venga boca a boca, es lo que funciona. Eso lo llamo yo filosofía Zara. Que otros digan que tú eres humilde, pero no lo digas tú. No hay una cosa peor es decir, ay, yo soy tan humilde, soy el campeón de la humildad. Y el tercer elemento es que no hay que trabajar al yo S.A., sino al nosotros S.L. Hay mucha gente que trabaja al yo S.A. Yo cuando estoy con un consejero delegado y en su discurso ha dicho 7 veces yo, digo, muy bien, entonces no tienes ningún equipo, no hay comité de dirección. ¿Cómo que no? Tengo un comité de dirección. Digo, no, como dices yo. El yo es limitativo. El nosotros es crecimiento, el yo es limitativo. Pues esos son el modelo que yo puse en el 2014 y que me publicó en Harvard Business Review sobre los modelos de liderazgo auténtico. Humildad, honestidad y humanidad desde este mismo concepto que tenemos aquí. Venga, preguntas que tengáis. Venga, cualquier pregunta que tengáis sobre el liderazgo que no os habéis atrevido a hacer nunca. Ya sabéis todo del liderazgo, pues sabéis mucho más que yo, porque saber del liderazgo es la leche. Conclusiones que yo os quiero transmitir. No hay un solo tipo de líder. Todos podemos llegar a ser líderes. Y lo mejor para ser líder es ser auténtico. Por lo tanto, trabájate a ti mismo si quieres llegar a ser un gran líder. ¿Os conocéis bien profundamente vosotros mismos? ¿Tenéis la capacidad de saber exactamente lo que valéis y lo que no valéis? Si no hacéis eso, no vais a conseguir ser líderes. Esa es la conclusión. Y después lo podemos adornar con 24.000 palabras, con 24.000 investigaciones en Estados Unidos, lo que queráis. Pero esa es la conclusión. Y con esto, ¿qué consigues? Bueno, yo en este momento tengo más de 500 personas que trabajan en empresas mías, tengo 4 o 5 empresas diferentes, y yo no estoy liderando ninguna más allá que la gente sabe cómo es el cantera, punto, el cantera. Es decir, que yo no solamente soy un profesor, sino que ejerzo de líder el día a día, ¿no? Y me dice, ¿y te sientes a gusto con la palabra líder? Me siento súper a gusto. Yo soy un líder. Ahora, me dices, ¿eres el mejor líder del mundo? No, soy el líder cantera. Y cada uno será el líder que sea. Cada uno somos nuestro líder. Ahora, yo digo que yo quiero liderar en este mundo. Prefiero liderar a que me lideres. Prefiero a que yo cambiar a que otro cambie. Eso es tomar la manija de tu vida y querer ser líder. Entonces, ¿qué es lo primero? Os cuento una anécdota también personal, ya ahora voy a preguntar. Una anécdota personal, yo cuando hace mucho tiempo, bueno, ya estaba yo en mi último año de carrera, en Nueva York, vi un libro que ponía ¿Cómo ser millonario? Y yo que soy de Palencia, aquí dije, me compro ese libro, además tenía que esperar el avión 2 horas, digo, me voy a leer el libro de Cómo ser millonario. Empiezo a leer, y hasta el final del libro me digo que eso antes me dejan una idea, que lo primero para ser millonario es querer ser millonario. Digo, joder, para eso me he comprado el libro. Pero me descubrió mucho. Lo primero para ser líder, ¿qué es? Querer ser líder. Pero lo segundo es conocerte a ti mismo. Porque puedes querer, pero si no te conoces, no puedes llegar a ser. Y tener la convicción de que todos seremos líder en diferentes ámbitos, en diferentes momentos. Compañero.
acerca de cuando una empresa está buscando un líder y contrata a otro líder que no es de ese sector y pretende que tenga éxito en el sector, un sector totalmente diferente. Por ejemplo, el caso de Apple, cuando quitaron a Steve Jobs y pusieron trajeron de Pepsi, de que era, ¿qué opinas? Vamos a ver. Hay puestos en las empresas más transversales, que pueden ser en diferentes sectores, ¿vale? Vamos a ver, un puesto de un director de recursos humanos. Es bueno que conozcas el sector, pero es muy transversal, ¿vale? Un director de informática puede ser transversal, ¿vale? Pero un director de negocio, un director general de un negocio, tiene que conocer el sector. Eso no significa que no podamos hacer la posibilidad de un cambio contratando a una persona, pero tenemos que tener muy claro para qué lo queremos. Es decir, está cambiando, evolucionando, por ejemplo, el sector bancario. Esta es una polémica, como yo tengo una empresa de headhunting, ¿no? Digamos, a buscar directivos. Ahora estoy buscando para 2 bancos, 2 perfiles de directivos. Conclusión que he llegado con el director general del banco. Vamos a buscar una persona, vas a comparar, te voy a buscar gente del propio sector bancario, te voy a buscar gente del sector de consumo, porque la transformación digital de la banca es brutal. Entonces, claro, ¿qué estoy buscando? Gente del sector consumo, pero que tenga como variable que ha hecho transformación digital, para que pueda aplicar ese conocimiento que me trae del sector de consumo a la transformación digital de banca. ¿Vale? En esos casos, cuando hay un objetivo claro y hay un nexo, tiene muchas posibilidades de buscar ideas nuevas. Porque uno de los grandes problemas que ha existido habitualmente es que cuando la gente se mete en un sector, cambiar ese sector es muy diferente, ¿vale? Pero hay un motivo, que es cambiar el sistema de retail, en este caso el sistema de sucursales de banca, a un modelo obviamente más digitalizado. Pero si no hay una razón, es muy difícil que funcionen los cambios. Pero tiene que haber una razón. Y eso ya te digo, las empresas están abiertas totalmente. El otro día estuve con Coro Castellano, que es la directora general aquí en España de Amazon, y cuando me dijo que no sabe cuándo lo van a tener, pero que un día quieren tener la capacidad de que tú vayas por la calle y te llame por la espalda a alguien, que te venga de Amazon a darte un paquete porque te ha geolocalizado por el móvil y te entrega un paquete de un regalo que le acabas de pedir hace 2 horas, fijaros cómo cambia el sistema de distribución. Entonces, si yo quiero meter ideas nuevas en el sistema de distribución, tengo que sacar de sitios que están sacando ideas nuevas. Por lo tanto, yo no estoy en contra de los cambios de sectores. Estoy en cambio de que la gente se encapriche de personas sin saber si detrás existe un cambio profundo en lo que quieres hacer. Pero es muy bueno lo que nosotros llamamos fecundación cruzada de ideas de otros sectores que vengan a este sector. Pero con cuidado, siempre mejorando. Esa es la típica cuestión también muchas veces de que ¿qué es mejor, promocionar a una persona en tu empresa o contratar a una persona ajena? Digo, nos equivocamos. Ese no es el debate. El debate está en que en una empresa tiene que haber gente que se promociona y tiene que haber gente que venga de fuera. ¿Por qué? Porque tiene que haber ideas nuevas y tiene que haber gente que perviva la cultura. Si el 99% son de adentro, tienes un problema. Esa empresa está poco abierta a la sociedad. Si el 99% son gente de la calle, tienes un problema. En esta empresa no hay cultura. Hay que equilibrar. Las decisiones son equilibradas siempre, no son decisiones de un lado o de otro. Y esa es un poco la política habitual de contratación de directivos. Más preguntas. Venga. Venga. Dime. Una pregunta. El líder, muchas veces, a los líderes se les exige que sean también muy creativos, que estén siempre pensando en cosas nuevas, y no todas las personas son así. Entonces hay gente, yo qué sé, si tienes un equipo y tienes que estar siempre pensando cómo motivarles, o proyectos nuevos, o hacia dónde puede ir tu departamento, es un poco complicado eso, si no tienes el perfil. Bueno, en lo primero que has dicho hay que matizar. Es decir, a un líder se le puede pedir que sea creativo. Un líder se le puede pedir que implemente soluciones creativas, buscando la creatividad entre su equipo o fuera del equipo. A un líder no le puedes pedir que sea creativo. Lo que el líder le pides es que sea capaz de implementar soluciones creativas. ¿Dónde saca las soluciones creativas? Entre gente de tu equipo o fuera del equipo. Es decir, el líder es el que está mirando dónde hay creatividad para que tenga las soluciones más creativas.
pero no que él cree en el tema. A veces tienes que tener un ecosistema o generar gente que tenga esa creatividad. Pero fíjate que el gran actitud que tiene que tener un líder es confiar a las personas y hacerles que sean autónomas, que puedan ellos mismos dirigir claramente su trabajo. Y eso es difícil, porque es el arte de delegar. Pero yo te quiero decir que nadie consigue ser un buen líder si no sabe delegar. Pero delegar es también por tu propia responsabilidad como líder. Si yo ahora que tengo tantas empresas, yo no delego, ¿tú te crees que yo puedo estar dando aquí esta clase? ¿O puedo estar, como hago muchos días, como tengo ahora un niño de 5 años, me voy a las 6 de la tarde a mi casa? Es decir, por propia salud es muy bueno saber delegar. Pasa que hay mucho líder que es alcohólico del trabajo y es gente que está metida en la supervisión permanente. Pero estamos con millennials. ¿Tú te crees que los millennials necesitan gente que esté supervisándole continuamente? ¿O necesitas gente que le diga, dime estos resultados y tráemelos cuando los tengas, pero no lo tengas más tarde de mañana? Eso es lo que quiere la gente. Por lo tanto, yo no lo veo tan difícil. Yo lo que veo es que es una actitud personal. Si tú quieres ser líder, lo luchas y lo consigues. Tu líder, mi líder cantera. Cada uno es nuestro líder, ¿no? No significamos que somos el mejor del mundo. Pero todos podemos llegar a ser. ¿Por qué? ¿Qué te evita? Tus creencias. Tú que no puedo. Si no puedo, Pericles no hubiese llegado a ser el mayor orador y no se hubiese metido piedras en la boca para poder dar un discurso. Pero quería. Y como quería, lo luchó. Y como lo luchó, lo consiguió. Es lo que yo llamo la psicología del intento. Nadie que no intente una cosa puede conseguir las cosas. Queda muy bien decir qué difícil es, pero hay que conseguirlo. Y el que lo intenta, pues te puedes morir en el camino. Pero bueno, por lo menos te ha quedado la satisfacción que has intentado ser un líder. Esa es la actitud fundamental. Yo os decía que la conferencia de hoy no era habitual. Yo os cuento actitudes. Y aquí cuando doy clases también aquí en Ingeniería de Telecomunicaciones, a algunos les rompo los esquemas, porque podéis imaginar aquí en los últimos años de ingeniería, cuando alguien como yo, psicólogo, les explica, por ejemplo, hay una clase que doy que es el arte de mirar, saber mirar, porque casi todos vosotros ganaríais mucho enseñándoos a mirar de otra forma, porque el saber mirar hace que la gente en un momento dado te preste más atención, te haga más atención, pues bueno, cosas de ese tipo. Esto no se enseña habitualmente, pero está la vida, hijos. La vida es esta, es que para poder liderar tienes que meterte con muchos grupos, hablar con mucha gente, equivocarte muchas veces y ser tú mismo, autenticidad, ser tu propio líder. 9:05. ¿Lo dais por satisfechos o no dais por satisfechos? Dame feedback, venga, que tiene feedback. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os ha llegado? Pues cuando os vea como directores generales por ahí, os voy a decir, aquella sesión de líder no la aprendisteis bien, ya verás cómo os voy a regañar. Bueno, cualquier cosa que queráis, yo soy Javier Cantera, tenéis mi blog, si me buscáis en Twitter soy Cantera Leonardo. Leonardo da Vinci también nació en Palencia, lo que pasa que él no lo sabía, ¿no? Y cualquier cosa pues a vuestra disposición, ¿vale? Gracias por haberme atendido, he aprendido mucho con vosotros y espero que seáis felices. Yo he sido feliz dando la clase, ¿vale? Venga.